¿Sabías que para los antiguos el paraíso estaba ubicado en esta región? Esta región era conocida como Mesopotamia. Mesopotamia viene del griego mesos, mitad, y topos, tierra, que al traducirse quedaría como tierra del medio. Tierra del medio de los ríos. Acá tenemos dos ríos famosos que regaban toda esta región. El río Tigris, el río Éufrates. De hecho, uno de estos ríos es mencionado en la descripción que nos da el autor de Génesis, en donde nos dice que ahí estaba el jardín de Dios, el huerto del Edén. Y lo más seguro es que el autor puso esta descripción porque este relato fue escrito en Babilonia, en el imperio babilónico. Todo este sector era conocido como la media luna fértil o el jardín del Edén o el jardín de Dios, porque al tener mucha agua, al tener muchos ríos, esto favorecía al desarrollo de la agricultura, al desarrollo de la crianza de animales, y también era muy importante para el desarrollo de los imperios antiguos. Y con esta introducción quiero empezar a hablarte un poquito de cómo estos imperios antiguos, de cómo estos pueblos influyeron directamente en los relatos de la Biblia que tú y yo tenemos el día de hoy. Sí, así como lo oyes, el imperio babilónico tiene muchísimo que ver en los relatos de la Biblia que tú y yo tenemos. ¿Cómo lo podemos saber? La misma Biblia lo dice. El profeta Daniel se desarrolla en su mayoría en Babilonia. Ezequiel habla de Babilonia. Jeremías habla de Babilonia. De hecho, Jeremías capítulo 39 nos dice que Judá fue llevada cautiva, el pueblo de Judá fue llevado cautivo o prisionero, en otras palabras, al imperio babilónico. Es necesario comprender que Judá estaba ubicado en esta región. Judá era un pueblo bastante desértico. Su economía dependía de la crianza de pequeños animales, derivados de la leche como el queso, la mantequilla, y no tenían muchas más fuentes de ingreso, y sus habitantes en su mayoría eran beduinos que habitaban en tiendas en el desierto. Luego tenemos un poquito más arriba el pueblo de Israel, que era otro pueblo originario muy diferente, cada uno con sus reyes, cada uno con sus creencias, cada uno con sus dioses. Siempre fueron diferentes, nunca fueron pueblos hermanos. La historia y los estudios lo demuestran así, y la misma Biblia luego lo dice, que se separaron en el reino del norte, en el reino del sur, y casi siempre estaban en conflictos. Los israelitas nativos prácticamente desaparecieron después de ser llevados cautivos por el imperio asirio. Lo que hacían es llevar prisioneros a los pueblos y los esparcían en nuevos pueblos, y prácticamente se fusionaban con estas nuevas culturas. Y los judíos, como ya lo dije, fueron llevados a Babilonia. Ahora, acá tenemos el imperio sumerio, el imperio babilónico, el imperio asirio, los imperios hititas en toda esta región. Toda esta región prácticamente era la región más desarrollada del mundo antiguo. Los pueblos que vivían a su alrededor, todos querían ser parte de este imperio, y cuando viajaban a Babilonia querían vender sus productos, querían aprender sus culturas, querían viajar. Es como que ahora tú quisieras viajar a Nueva York o tal vez a alguna ciudad súper desarrollada. Ahora, si recordamos, nos dice la Biblia que los judíos estuvieron cautivos alrededor de 60 a 70 años en Babilonia. En ese tiempo ya generaciones nuevas fueron naciendo en Babilonia, y muchos judíos, cuando pudieron regresar a su tierra, ya no quisieron regresar porque se acostumbraron al estilo de vida, a las costumbres, a la economía, a la comida de Babilonia, y empezaron a desarrollarse muchos escritos, y muchos judíos de posiciones altas empezaron a tener posiciones altas en Babilonia, empezaron a escribir, porque muchos judíos e intelectuales fueron llevados a Babilonia, empezaron a hacer sus propios escritos, y es ahí cuando nace el primer compendio de relatos judíos, que luego se conocerá como el Tanaj, y después también la Torá.
Ahora, estos relatos en su mayoría fueron hechos en Babilonia y otros fueron hechos después del cautiverio. Después de estar en Babilonia empezaron a realizarse estos escritos, y entre estos escritos tenemos los relatos del libro de Génesis, y por supuesto tenemos el relato de la Torre de Babel. Ahí entendemos por qué el autor de Génesis, cuando nos da la ubicación del huerto del Edén, nos describe la región de Mesopotamia. Es porque al vivir en Babilonia ellos pudieron identificarse, pudieron evidenciar, pudieron ser partícipes de toda esta gran estructura del imperio babilónico, de sus ríos, de su desarrollo, de su fertilidad, de todo esto. En cuanto a la Torre de Babel, lo más seguro, lo más probable, según los estudios, según la arqueología, es que el autor lo hizo después de regresar del cautiverio de Babilonia, porque él estuvo ahí, pudo observar, él pudo ver cómo eran estas estructuras. Recuerdan que se llamaban sigurats, eran una especie de templos bastante altos. Se cree que habían alrededor de 16 sigurats en el imperio babilónico, y el autor de Génesis 11 lo que hace es describir esta torre. Estas torres tenían alrededor de 25 hasta 60 metros, que para la gente del mundo antiguo mirar una torre de estas era algo que los dejaba sin palabras, como que tú hoy estuvieras en Dubái y miras uno de los edificios más altos del mundo, te quedas sin palabras. Pues algo así pasaba en la antigüedad. Por eso es que el autor de Génesis 11 dice que esta torre que construía los seres humanos llegaba hasta el cielo, porque daba esa impresión, eran tan altas que parecían que llegaban al cielo. Ahora, estos sigurats eran templos de carácter político, religioso y administrativo. En la cima de los sigurats se construía un templo dedicado para los dioses del imperio babilónico. Servía también como observatorio de los astros. ¿Para qué servía esto? Para las cosechas. Ellos se guiaban antiguamente en la luna, en el sol, en las estrellas, para saber cuándo llega el tiempo de verano, cuándo llega el tiempo de invierno. Se guiaban mucho en los astros, en las estrellas y todo esto. Entonces quería dejarte estos datos para que tú sepas que estos relatos no son completamente originarios del pueblo judío, sino más bien son relatos construidos a partir de experiencias que los judíos vivieron al estar en Babilonia. En este caso, el relato de la Torre de Babel es una especie de crítica, no a la humanidad entera, sino crítica a la sociedad babilónica. El autor de la Torre de Babel lo que está queriendo decir es que los judíos también tienen una manera de encontrarse con el Dios verdadero, que los dioses de Babilonia no son los verdaderos dioses, sino que el verdadero Dios es el Dios de Judá. Esta es más o menos una interpretación crítica que se puede dar al relato de la Torre de Babel de Génesis capítulo 11. No te pierdas los siguientes videos de esta importante serie, así que estaremos investigando el siguiente tema: mitos, leyendas y datos históricos de la Torre de Babel.